Esto es un webinar que no es un webinar, porque lo que pretendemos es iniciar una gran conversación. Y no nos hemos confundido, lo hemos llamado aposta así con 2 Cs, porque si venimos hablando hace más de 10 años de cultura y de transformación, de cambio, estaréis de acuerdo todos conmigo en que es en los últimos 3 meses cuando de verdad hemos pasado a la verdadera acción, ¿no? Las compañías y nosotros mismos nos hemos visto de repente en 3 meses confinados y sometidos a un conjunto de fuerzas que nos han retratado como ciudadanos, como profesionales, como empleados, como padres, y a las compañías han demostrado cuál es el resultado de esa gran gestión del cambio y de esa transformación, ¿no? Estamos hablando siempre de que hoy es el momento de la verdad, ¿no? Bueno, nosotros desde AIA y Atrevia, que os damos la bienvenida a este webinar, que no es un webinar, venimos hablando de esta gran conversación ya desde hace tiempo, y lo que creemos es que al final esta crisis lo que nos va a traer es un nuevo paradigma de eso que mal llamamos experiencia de empleado, ¿no? Y es desde aquí desde donde queremos iniciar esta gran conversación. ¿Por qué mal llamada o mal heredada experiencia de empleado? Bueno, AIA y Atrevia llevan un año caminando juntos, mucho más tiempo caminando en solitario, pero hicimos, como muchos de vosotros sabéis, una alianza hace más o menos un año en el que empezamos a cuestionarnos por qué no nos encajaba mucho esto de la experiencia de empleado tal y como estaba concebida, que es, como sabéis, un término heredado de la experiencia de cliente, ¿no? Desde el marketing, ese conjunto de interacciones que hacen que a través de las herramientas del marketing, bueno, pues el consumidor se interese por un producto, lo compre e incluso llegue a prescribirlo, ¿no? Y para ello se llevan a cabo una serie de herramientas o de técnicas de marketing que persiguen al final la satisfacción del consumidor, ¿no? Nosotros nos queremos cargar todo este concepto y entendemos que la experiencia de empleado no es la experiencia del cliente, no es un recorrido lineal y no lo es por varios motivos, y por eso queremos iniciar un poco este debate con vosotros, ¿no? No lo es, y perdonad si miro un poco, pero me he apuntado mis 4 motivos para no enrollarme mucho. No lo es primero porque no interaccionamos con un producto ni con un servicio. La interacción se da entre personas. No lo es, además, porque esa interacción la hacemos en un ecosistema muchísimo más acotado que puede ser el ecosistema social y de las marcas. Lo hacemos en un ecosistema donde las personas interactuamos, nos determinamos, co-creamos, nos hablamos y todo queda entre nosotros, con lo cual no tiene nada que ver con el ecosistema de las marcas, ¿no? Y además no lo es porque nuestras herramientas y las políticas que utilizamos para conseguir esa gran satisfacción no son las herramientas del marketing. Estamos hablando de herramientas muy intangibles que se mantienen a lo largo de todas esas interacciones, pero que pueden cambiar muchísimo la manera de desempeñarse. Estamos hablando de la comunicación interna, estamos hablando del liderazgo. Son elementos culturales, elementos de la cultura que son los que determinan al final pues ese bienestar del empleado, ¿no? Que sería el sinónimo de esa satisfacción del cliente. Y hay un cuarto punto por el que no lo es, y es que los profesionales de los recursos humanos, la gestión de personas, la experiencia de empleado, como queráis llamarlos, los que trabajamos en esto, somos además empleados, lo cual significa que somos sujetos y somos objeto de la propia experiencia, y eso no está libre de sesgos, ¿no? Estos 4 determinantes son los que hicieron a AIA y Atrevia concebir la experiencia de empleado ya hace un año, no tanto como un journey lineal, sino como una cuestión mucho más holística, una red de interacciones muy compleja, que sobre todo viene determinada por algo muy importante que es la cultura, ¿no? En esta crisis no es la primera. Todas las compañías que han venido trabajando esa red, que han venido construyendo una cultura sólida, demuestran que superan muchísimo mejor las embestidas de las crisis, ¿no? Hoy lo estamos viviendo claramente. La reputación se está midiendo por la gestión de personas y del talento y la gestión y la contribución social, ¿no? Son los 2 elementos por los que las compañías se están posicionando hoy, ¿no? La reputación es una cuestión de confianza. Estaremos de acuerdo en que para tener confianza hay que conectar, y entonces por eso ya las compañías, y creo que todos los que estáis aquí, que espero que nos lo contéis, ya llevábamos mucho tiempo abriendo eso que llamamos y que hemos llamado la escucha activa, abriendo grandes procesos de escucha donde los empleados
contaban iniciativas, ideas, opiniones, sueños. Eran sueños porque no dejaban de ser al final cartas a los Reyes Magos, ¿no? Grandes listas más o menos estructuradas, donde empezaban a pedir cosas, donde se le daba voz al empleado, pero estaban hechas casi sin estructura, casi sobre la nada. Eran listas que las compañías se veían casi incapaces de gestionar. ¿Cómo la gente pide esto? ¿Cómo les vamos a dar esto? Bueno, nosotros desde ahí a Atrevia nos dimos cuenta que el quinto elemento era que no estábamos teniendo en cuenta ese gran ecosistema que es la cultura, ¿no? No puede haber una conversación que no se enmarque en la cultura, en el propósito, y por lo tanto no se trata tanto de fomentar la escucha activa, no se trata tanto de hablar y de escuchar, sino que esto se trata de tener una gran conversación. Por eso os invitamos a tener esta dinámica con vosotros, que la queremos hacer muy interactiva. Os vamos a pedir, ya os hemos pedido en la inscripción que nos señalarais quiénes de vosotros queríais tener más participación. Os la vamos a dar a todos y os pedimos que la disfrutéis porque queremos de verdad fomentar una reflexión no solamente con las personas que trabajamos en recursos humanos, comunicación interna, gestión de cultura y de personas, sino con todos aquellos que reciben esa experiencia, que somos todos, ¿no? Este conjunto de personas y de empleados que formamos parte de las compañías. Para hablaros otros 5 minutitos y además en qué contexto vamos a tener que construir esta nueva perspectiva de la experiencia de empleado, voy a dejarle la palabra ahora a mi compañero Mario Cameo, que os va a hablar un poco de este nuevo VUCA, ¿no? De este nuevo entorno VUCA en el que vamos a tener que construir todo esto. Y luego nos vemos otra vez. Excelente, María, muchas gracias. Pues yo creo que menos de 5 minutos incluso, porque nada, solo compartir con vosotros 2 ideas y tengo muchas ganas y mucha prisa ya por comenzar esa conversación y esa participación que hoy creo que va a estar muy interesante y muy divertido, de verdad. Entonces, bueno, como decía María, pues ya llevamos un tiempo trabajando en esto, ya os he explicado un poco cuál es nuestra idea de la experiencia de empleado, de la cultura, de cómo construir esa conversación. ¿Por qué? Os voy a hablar solamente 2 minutitos de por qué es especialmente importante todo esto que os ha contado María ahora, en este momento actual. Pues bueno, a ver, esto es una tendencia que ya estamos viviendo desde hace bastantes años, desde que el mundo cambió de manera sustancial para ser un entorno completamente VUCA, cada vez más cambiante y complejo, desde la aparición de Internet, la velocidad a la que la complejidad en el mundo ha aumentado es exponencial y con una serie de características que nos obligan a repensar casi todo. Esto, aunque ya lo veníamos avisando desde hace tiempo, se ha visto intensificado y acelerado con la crisis del COVID. Y ahora ya no es negociable, ahora ya no es una opción el transformarse y adaptarse a este entorno. Ahora lo que tenemos todos encima de la mesa es que es una necesidad inaplazable, es una cuestión de supervivencia. Esto es quizás lo que ha cambiado y por qué es especialmente importante ahora. Nuestras culturas y nuestros liderazgos necesitan claramente una fuerte transformación para adaptarnos y para ser competitivos en el mundo actual. Pensad que nuestras organizaciones fueron diseñadas para un mundo muy diferente a este. Era más estable. Un mundo que, por cierto, ya no existe. No intenten volver a él porque no lo van a encontrar. Donde debemos poner los mayores esfuerzos es en transformarnos de una vez por todas. Esto lo hemos ido aplazando porque es un tema que no era fácil, no era cómodo y lo hemos ido evitando durante bastantes años. Pero ahora mismo ya no podemos avanzar si no nos transformamos definitivamente en algunas cuestiones clave en la organización. No solo tendremos además más posibilidades de recuperarnos y de salir de esta emergencia, sino que además podremos ser más fuertes y más sostenibles. Y tenemos una grandísima oportunidad además. Esto lo vemos como una gran oportunidad. Lo decía hace unos días Ricardo Forcano, el director global de talento de BBVA, decía: tenemos una oportunidad única de repensar y rediseñar nuestras formas de trabajar, pero la ventana de oportunidad es estrecha. El retorno se va a acelerar y sin una estrategia clara, la inercia de antiguas formas de trabajar dominará el proceso de retorno. Me la apunté porque de verdad no puedo estar más de acuerdo con Ricardo en este aspecto. Creo, y de hecho creo que ya está empezando a suceder, por lo que hablamos con nuestros clientes y con otras empresas, ya está casi empezando a suceder, de que estamos empezando a retornar y a retomar viejas inercias que nos llevan a las mismas maneras de hacer de siempre. Entonces, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de transformar y debemos acelerar
la transformación. La palabra que más me han oído los que están cerca de mí, los que me siguen en las últimas semanas, es aceleración. No solo debemos hacerlo de esta manera, no solo debemos hacerlo bien, sino que ahora debemos hacerlo rápido. Y para ello, solamente dos claves. Una, tener una estrategia clara, como la que acaba de describir María. Y a partir de ahí, la segunda, poner en juego una serie de claves muy concretas de aceleración. Por ejemplo, empezar por el mindset de líderes y de empleados. Cambiar el mindset y la manera de pensar al principio luego conlleva una enorme aceleración. Definir un modelo de trabajo en remoto, aprender a trabajar de esta manera que hemos visto obligados a hacerlo. Incorporar algunos principios y prácticas agile en función de la madurez de cada organización. Tener un canal de comunicación digital. Empezar cuanto antes el upskilling y el reskilling de algunas habilidades clave que necesitamos que nuestra gente aprenda rápido. Hay algunas más, no me detengo tanto en esta lista, pero una estrategia clara y algunas claves muy concretas que nos van a permitir acelerar la transformación de verdad. Y en el área de personas y comunicación, al que pertenecéis muchos de vosotros, deben jugar un papel central y protagonista. Esta también es una gran oportunidad para la función, estoy convencido. Podemos aportar más valor que nunca al negocio y ser facilitadores e impulsores de esa transformación, empezando por generar la gran conversación. Entonces, ¿cómo la empezamos hoy, María, esta conversación? Vamos a empezar la conversación haciendo una simulación en remoto. Nos pedimos flexibilidad porque es la primera vez que vamos a hacer esto con vosotros. Hemos invitado a este webinar, que no es un webinar, a un conjunto de personas que son empleados de diferentes compañías con diferentes categorías profesionales. Hemos querido hacer como nuestro propio panel de empleados a los que les vamos a preguntar cómo se sienten y qué están esperando, ¿no? De su compañía en este momento, cuál es esa visión que esperan de su compañía. Pero luego, como sabéis, la mayoría de los que estamos aquí somos lo que os decía, ¿no? Los gestores de personas, los gestores de esa cultura, a los que también queremos escuchar cómo se sienten, cuáles son las prioridades estratégicas de su compañía. Creemos lo que vamos a hacer es machear ambas opiniones, a ver qué mapa nos sale y a ver cómo podemos darles respuesta y que vosotros seáis los que nos contéis qué iniciativas estáis llevando a cabo en las compañías. Para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues según yo acabe de hablar, vais a ser divididos en dos salas. En una sala quedarán estas personas que nos hacen y son empleados de diversas compañías a los que les doy las gracias porque muchos de vosotros sois incluso familiares, amigos que os habéis sometido a esta prueba. Y del otro lado, en la otra sala, quedaréis con otros dos de nosotros, con Angélica y conmigo, a contestar otras preguntitas. Hacemos esa pequeña conversación por separado y luego nos vemos aquí otra vez. Sí que os pido, por favor, en ambas salas que seáis lo más sinceros posible, lo más espontáneos posible. Lógicamente, os vamos a dar una serie de ideas que hemos recogido de posibles respuestas, pero no os cortéis un pelo en darnos vuestra opinión y en ser muy sinceros para que consigamos un panel lo más realista posible, ¿de acuerdo? Así que nada. María, solo una puntualización para pedirle una cosita a todo el mundo para que fluya un poquito mejor toda esta conversación. Por favor, chicos, dos cositas os pediría. La primera es que si pincháis en participantes y veis la lista de participantes y vuestro propio nombre de usuario, hay un botoncito que dice más o 3 puntitos, depende de la versión. Os pediríamos que os renombrarais y si le dais ahí sale la opción de renombrar para localizaros un poco mejor a todos y que simplemente pongáis ahí pues vuestro nombre y la empresa a la que pertenecéis, ¿vale? Nombre y empresa, por tenernos un poquito más localizados, ¿vale? Cuesta un pelín solamente y así nos hablamos todos mejor. Y mientras lo hacéis, se me había olvidado una parte muy importante y es que como estamos probando nuevas herramientas interactivas que nos ayuden a mantener esta conversación, os pido a todos que tengáis vuestro teléfono móvil a mano y que vayáis abriendo, por favor, una página que se llama menti.com, que nos ayudará a contestar algunas preguntas que tendréis ahí. Ahora en las salas os daremos un código que tendréis que meter ahí y desde el que podréis responder las preguntas, ¿vale? Pero tener todos, por favor, el teléfono móvil a mano. Creo que con esto lo he dicho todo, ¿no, Mario? Sí. Pues nada, nos dividimos entonces, a ver qué pasa. Nos vemos ahora. Ok, hola de vuelta a todos. Ya veo que estamos regresando todos a la sala principal. Eso es. Muy bien. Espero que en la sala 2 haya ido tan bien como en la 1.
Por ahí lo teníamos todos clarísimo. En la nuestra también. Muy bien, muy bien. Hemos sido ágiles y veloces. Estupendo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir compartiéndoos, ahora sí ya todos juntos, ¿vale? De hecho, hay algo que también añado a lo que comentaba antes, y es que para ir generando ese ambiente de conversación que queremos e ir compartiendo puntos de vista, pues la verdad que os invito a todos a que pongáis la cámara activa para que nos vayamos viendo todos la cara, ¿vale? Por supuesto no es obligatorio, pero os invito a que cada vez nos vayamos viendo más la cara a todos y así vamos generando conversación. Muchísimas gracias. Os voy a ir compartiendo algunos de los resultados de las preguntas que hemos hecho, ¿vale? Y voy a empezar por una pregunta que hemos hecho en la salita donde estábamos con, bueno, pues con personas que con el rol de empleados, ¿vale? Que les hemos preguntado alguna cosa acerca de cómo están y de qué cosas le pedirían a su compañía. Os voy a compartir la pantalla y vamos a ver inicialmente la respuesta a una pregunta que hemos hecho, que era ¿cómo describirías tu estado de ánimo actual después de estos meses de confinamiento? ¿Vale? Les hemos pedido que lo hagan en una sola palabra, ¿vale? Para resumir un poco, bueno, cómo están en cuanto a emociones, en cuanto a estado de ánimo, ¿eh? Y bueno, para tener una primera aproximación, aunque seguro que en vuestras compañías ya lo habéis hecho, pero de cómo está la gente, ¿no? Cómo vamos percibiendo la emocionalidad en la gente. Entonces, os voy a compartir la pantalla y lo vais a ver enseguida. Esto es lo que ha salido de la primera conversación. Exacto. ¿Veis la pantalla? ¡Wow! Avisadme cuando se vea. Entonces, es una nube de palabras, como veis, ¿vale? Y lo que nos indica es que aquellas palabras que están más en la parte central y más grandes, quiere decir que se han repetido más, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucha variedad de estados de ánimo, de palabras, de descripciones, pero claramente el primer gran titular es que la palabra central, la que más se repite y la más grande, es incertidumbre, ¿vale? Bueno, dato importante, seguro que no nos sorprende a nadie, pero eso es lo que pasa por la mente y por la cabeza de mucha gente ahora mismo, ¿no? Pero también muy cerca luego la verdad que hay mucha variedad, ¿no? Entonces, hay preocupación, pero también tranquilidad al mismo tiempo, hay satisfacción, pero también hay angustia, hay alegría, ilusión, pero también estamos aturdidos, también estamos agotados, hay cansancio, hay tristeza. Yo creo que lo que nos dice esto, y seguro que no os sorprende demasiado porque sois profesionales de comunicación y de personas que seguro habláis con vuestros compañeros en vuestra empresa, pero bueno, es justamente esa mezcla que ahora mismo tenemos todos de emociones que hace que sea un momento muy especial, ¿no? Muy especial, con pocos precedentes y una mezcla de emociones que hay que gestionar, ¿no? Y que creo que tenemos que tener muy en cuenta para saber cómo retomamos pues, muchos de nuestros proyectos y de nuestras estrategias, ¿vale? Bien, esta es un poco la primera conclusión de lo que nos decían los compañeros, ¿vale? Voy a enseñaros ahora perdón, voy a dejar de compartir un momentito y vamos a ver el resultado de una de las preguntas que os han hecho Angélica y María en la salita donde estabais, la sala 2, ¿vale? Que os preguntaban cómo os veis de preparados en vuestra organización, cómo os veíais de preparados de 1 a 10, ¿vale? Teniendo en cuenta la velocidad que requiere la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a echar un vistazo entre todos a ver cómo nos vemos de preparados ahí, ¿no? Como veis, la respuesta más repetida ha sido un 7 sobre 10, ¿vale? Y bueno, pues el promedio, desde luego, claramente nos dice que estamos por encima del aprobado, que seguramente estamos mucho más cerca del notable, lo cual pues me alegra muchísimo y que desde la función que nos apasiona y en la que trabajamos muchos de los que estamos aquí, de personas y de comunicación, pues creo que es súper importante que nos veamos con ese empoderamiento y con ese nivel de preparación para afrontar lo que viene, que yo creo que es un enorme reto para todos, ¿no? Y seguramente, bueno, pues también vemos ahí que seguramente en algunas ocasiones sentimos que nos queda todavía muchas cosas por hacer y por trabajar, ¿vale? Pero bueno, bien, interesante. Y ahora le daremos un poquito más de curso en la conversación, ¿vale? Ese casi 25%, ¿no? Que podemos tener de gente que todavía necesita, ¿no? Planes, necesita saber herramientas para poder gestionar toda esa incertidumbre que tenemos del otro lado. Lo que queremos es que por lo menos ese 9, a todos los que le habéis dado ese 7, ese 8, ese 9, luego nos compartáis qué iniciativas y qué cosas creéis que se pueden hacer, ¿no? Y qué estáis haciendo para
para remar un poco la experiencia en este momento. Y nos quedaba una preguntita, ¿no? Sí, ahora mismo vamos a mostrar otra más de los resultados, ¿vale? Pero antes de eso quiero mostraros para entender mejor lo que viene ahora, porque vamos a ir viendo eso que decíamos antes con María de cómo macheamos, por un lado, lo que los empleados están pidiendo y por otro lado, pues lo que las compañías tienen ahora mismo como prioridad, ¿no? Para gestionar el negocio y la compañía. Entonces, ahora veremos los resultados, pero solo un pasito antes os muestro este esquema gráfico en pantalla, ¿vale? Porque es interesante pensarlo con una metáfora gráfica que nosotros usamos en nuestro modelo de trabajo, ¿vale? Eso que antes os describía María, hace tiempo que le pusimos un nombre y le llamamos nuestro enfoque de trabajo, nuestro modelo hecho, ¿vale? Que significa la unión de experiencia y cultura, la unión de experiencia empleado y cultura, mediante la humanización de la organización, ¿no? Poniendo el foco en la cultura, en la parte más humana, en la parte de las relaciones y en la parte, si quieres, más soft, pero que consideramos que es donde está la clave de esto, ¿no? Entonces, en ese hecho, que es nuestra gran conversación, el esquema que veis lo que representa es que, bueno, nosotros las expectativas de los empleados sabemos que muchas veces no coinciden con la realidad de la experiencia que viven diariamente en la compañía, ¿vale? Y entonces de ahí surgen, pues bueno, pues esos puntos de dolor, esos puntos en los que sí se cumplen, pero lo más importante, esa búsqueda de cumplir las expectativas de los empleados y de generar una gran experiencia de empleado, la clave es que deben marcarse en un terreno de juego, que es esa franja amarilla que veis ahí en medio, que no es otro que la cultura y el negocio de la compañía. Es la esencia de la compañía y la razón de ser de la compañía. Debemos intentar sintonizar ambas cosas, las expectativas de los empleados y las prioridades del negocio, y ahí está un poco esa conversación, ¿vale? En intentar sintonizar, en hacer esfuerzos por las dos partes para conseguir que cada vez estemos más en esa franja de sintonización. Y eso, evidentemente, solo puede hacerse si tratamos de entendernos y si abrimos canales de entendimiento y de conexión, ¿vale? Ahí es donde se abre esa gran conversación que os proponemos, que es la búsqueda de win-win, es la búsqueda de, con empatía, pero también con asertividad, de esto, ¿no? De cómo nos sintonizamos y cómo conectamos por fin con los empleados de la compañía. Entonces, vamos a ver en el ejemplo que hemos hecho, porque os hemos preguntado, por un lado, en la sala 1 hemos preguntado, oye, como empleado, ¿qué cosas le pedirías tú a tu empresa durante lo que queda de año? ¿Vale? Y a vosotros en la sala 2 os hemos preguntado cuáles son las prioridades de la compañía en lo que queda de año, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo encajan estas dos cosas y cómo podemos tratar. Es un ejemplo que estamos viviendo en la sesión de hoy, pero que es aplicable a cualquiera de vuestras organizaciones, ¿no? Porque a partir de ahí lo que se genera es, bueno, pues cómo intentamos hacer que todos estemos enganchados a conseguir esas prioridades de la compañía y a conseguir ese win-win, ¿vale? Entonces lo vamos a ver, os vuelvo a compartir pantalla y ahí sí vamos a ver los resultados de lo que habéis dicho todos. Bien, vais a ver un mural, ¿vale? De la herramienta que posiblemente muchos ya conocéis, que es muy práctica, ¿vale? Y ahí en ese mural ya hemos ordenado las respuestas que habéis dado. En la columna de la izquierda, esa columna verde, las prioridades para este año de lo que piden los empleados de las compañías, ¿vale? En el ejemplo de la muestra que tenemos hoy, ordenadas un poco de los que han obtenido más respuestas. Como veis, aparece en primer lugar, oye, seguridad frente al virus, lógicamente, ¿vale? Pero también muy cerquita, bienestar integral en todos los sentidos, salud tanto física como mental como emocional. Ahora mismo la gente está preocupada por esto. En tercer lugar, y ahí empatado con la segunda, veis, comunicación, ¿vale? La gente está diciendo, es muy importante para nosotros que la compañía nos comunique, que escuche, que nos dé información, que haya transparencia en cómo están las cosas. También la flexibilidad y la conciliación, que se ha convertido en algo súper importante en la manera en que estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? También a partir de ahí viene aprendizaje y formación, ¿vale? Veis, aprendizaje y formación, una cultura más colaborativa y ágil, y reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Bueno, hay muchas opciones bastante repartidas, pero estas son las cosas que ahora mismo están en la mente de los empleados de las compañías, ¿verdad? En la columna de la derecha son las respuestas que habéis dado en la sala 2, ¿vale? Un poco promedio conjunto de cuáles son las prioridades para este año en las organizaciones ahora mismo, tal como está el panorama. Bueno, en primer lugar, recuperar la actividad, recuperar la cuenta de resultados, actividad, producción, ventas, ¿vale? Pero empatado también ahí, innovación o reinvención. Cuidado, interesantísimo, ¿no?
encaja con lo que decíamos antes. Vivimos un momento en el que es absolutamente necesaria la transformación por pura supervivencia. También aparece seguridad y salud de la plantilla. También el engagement de los empleados, porque somos muy conscientes de que necesitamos a todos remando y dando la mejor versión de sí mismos. Transformación digital, que es un must ahora mismo para todos. Y mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, interesante, ¿no? Con esta perspectiva que podría responder a cualquiera de vuestras organizaciones, lógicamente con diferencias, pero es un ejemplo que nos sirve para abrir esa conversación, ¿vale? Y a partir de ahora lo que sí ya queremos es escucharos y ver un poco qué aportaciones podéis hacer o cómo queréis comentar esto. María, dale. Bueno, yo lo que os invitaría a partir de ahora es que aquí haya Trevia hable menos y os demos la voz a todos vosotros, fundamentalmente a los que ya nos habíais mostrado vuestro interés en participar, ¿no? Entonces, si queréis un poco, Angélica nos va a hacer esa criba por orden de prioridad. Sí que os invito, por ejemplo, os planteo una primera cuestión, ¿no? A lo mejor lo que podemos hacer es enfocaros, primera pregunta, si hay alguna iniciativa concreta que podáis compartir que esté destinada a volver a recuperar esa actividad, que es ahora la obsesión de las empresas, recuperar las ventas, recuperar la producción, recuperar la rentabilidad, manteniendo esa seguridad, que es lo primero que nos estaban diciendo los empleados, ¿no? Si queréis, con esas dos prioridades que estábamos viendo en primer lugar, os invito levantando la mano, que sabéis que ahí tenéis una pequeña pestañita abajo desde la que podéis levantar la mano o a través del chat, a decirnos quiénes queréis contarnos en un minutito. Os vamos a dar un tiempo, esto va a ser como los programas de la tele, si os va a caer el micro, lo tenemos programado para 1 minuto, me parece. Sí, para que hagáis un pitch, de esa manera intentaremos participar todos los posibles, un pitch de 1 minuto sobre cómo está abordando vuestra compañía esta vuelta y esta recuperación de la actividad mientras asegura el bienestar y la seguridad de los empleados. Adelante, ¿algún voluntario? Porque si no, coge a Angélica y señala, que os tenemos apuntados. Si queréis ir con la herramienta de reacciones, ir levantando la mano y os damos la voz. Y ahora de primeras el valiente que abra el micrófono. Venga, yo mismo. Venga. A ver, 1 minuto, la verdad que 1 minuto se me antoja un poco corto, pero nosotros, nosotros como tenemos oficina en Shanghái, teníamos delegación, el tema de Wuhan, pues veníamos un poco alerta desde el mes de enero, ¿no? Y la verdad que la tarea, que yo creo que la tarea o lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Ya, como bien sabéis, trabajamos la cultura, el propósito, los valores. Vosotros fuisteis y nos ayudasteis mucho en este sentido. Y nosotros, bueno, hemos descubierto unas nuevas formas de trabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse y estamos trabajando en, yo creo que hay una palabra muy importante que es la resiliencia, ¿no? Y estamos identificando muy claramente pues ese tipo de perfiles que han sabido adaptarse y cómo podemos potenciar a los que quizás flaqueen un poco en este sentido, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que estamos haciendo, pero me quedan 6 segundos y lamentablemente poco puedo contar. Nos podemos quedar a lo mejor como, perdona, ¿de qué compañía venías? Osborne. Ah, claro. Tenías que compartir nombre y compañía todos, ¿vale? Porque para los que nos conozcamos. Bueno, me quedo con la parte de... Te hemos silenciado el micro, lo siento, no es personal. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Porque además has cumplido religiosamente el minuto y te felicito, que es un reto para todos, pero así lo hacemos más dinámico. Muchas gracias. Me quedo sobre todo con la palanca del teletrabajo y la activación de nuevas habilidades, ¿no? Sobre todo de activar nuevas habilidades que puedan ayudar a la gente a teletrabajar de una manera más ágil, porque a esto tenemos que aprender todos, ¿sabes? Nosotros trabajamos con una compañía que estamos también el equipo ahí Atrevia trabajando, que los empleados nos decían, no nos confundamos, es que esto no es teletrabajo, esto es otra cosa y hay que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, me quedo con esa parte, con esa contribución por la parte de Osborne. ¿Alguien más? Yo creo que es fundamental y seguro que nos podéis aportar en cómo en esta situación forzada hemos adoptado herramientas, formas de trabajar que ahora hay que capitalizar, ¿no? Y que hay que consolidar dentro de la compañía. Y sin duda, bueno, pues es una de esas, yo creo, de los pasos que hay que dar ahora en transformación digital. Voy a mirar aquí por el chat.
No nos decís, ya os digo, si alguien quiere levantar la mano, si no, yo voy mirando a aquellos que se ofrecieron Sí, voluntarios. he visto que levantaba la mano Alexandra. La levanto físicamente también. Pues adelante. Adelante, Alexandra. Buenas tardes. Bueno, Alexandra es de un estudio de diseño, VX Lab. Os quería dar una visión un poco diferente para que tengamos temas de conversación. En nuestro caso somos los empleados quienes como equipo joven estamos planteando encima de la mesa que esto ha venido para quedarse. Ya sabéis, hay direcciones y direcciones y a diario desde que esto empezó hemos venido a decir que esto ha sido solo un simulacro de lo que puede llegar a ser. Esto no es el teletrabajo al 100%, lo que hemos hecho no lo ha sido y aún así ha sido genial. Todo ha seguido igual de bien, incluso mejor, diría, en algunos casos. Todos nos hemos sabido adaptar y creo que es el camino. Así que me gustaría saber si alguien más está en la misma situación. Muchas gracias, Adrián. Alexandra, perdón. sí, muchas gracias. Excelente. Venga, ¿quién sigue? Vamos a ver si el siguiente aporta algo sobre lo que comentaba Alexandra. Yo, si queréis, me animo. Soy Laura de Emergia. Muy bien, Laura. Venga, Adelante. adelante. A ver, nosotros es una empresa de contact center, entonces, claro, cuando empezó todo esto, al final era bastante importante, primero, mantener la seguridad y la salud de los trabajadores en el centro, y ahora mismo que están todos teletrabajando, pues también preguntarles cómo estaban, porque se suele trabajar mucho en equipos de trabajo, liderados por un team leader, por un coordinador, entonces ver un poco cómo estaban trabajando. Les lanzamos una encuesta, teníamos esta nube de palabras también y la palabra más frecuente era satisfacción, felicidad, seguridad, porque vieron que de una situación que estaba muy tensa se pudieron ir a casa, estaban teletrabajando, estaban con su familia y con sus hijos, con lo cual era felicidad absoluta. Y lo que hemos visto es también como el resto de empresas una oportunidad muy buena en teletrabajo. Y lo que se está es trabajando mucho con un proyecto, como una iniciativa estratégica. De todas las que teníamos, las hemos tenido que rehacer y ahora hay una iniciativa estratégica que es de teletrabajo, de work at home, para implantarlo como una medida de organización a futuro. Teletrabajo se lleva la palma, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna otra iniciativa? ¿Queréis que pasemos a iniciativas que vayan más allá de recuperar la actividad? A lo mejor generar confianza o fortalecer el engagement, que era una de las cosas que también estabais, me parece que comentando en esas preguntas, ¿no? Mantener la confianza de la gente, fortalecer el compromiso y el engagement y demás en esta vuelta. Okay. Venga, el que se anime puede tomar la palabra. Me ha parecido ver a Raúl que levantaba la mano. Si quieres seguir con lo que comenta María o si tenías pensado cualquier otra cosa, adelante. Igualmente, alguno de los empleados que tengamos por aquí, si queréis que tomar la palabra para hacer algún tipo de comentar algún tipo de iniciativa, invitados estáis, ¿eh? Venga, ¿quién se anima? Raúl había levantado la mano, me parece. Yo creo que también puede ser interesante, viendo que incertidumbre era esa gran palabra que definía el estado de ánimo, al final, y viendo que estáis preparados, ¿cómo estáis macheando eso? ¿Cómo vais al final a mitigar esa incertidumbre, ¿no? Dentro de esos planes, ¿qué iniciativas, qué acciones estáis tomando, tenéis planificadas, ¿no? Para poder mitigar esa incertidumbre y crecer en la confianza. A ver, ¿alguno que teníamos ahí apuntado, Angélica? A ver, teníamos muchos valientes, que ahora no teníamos... Yo me animo, pero no sé si me oís. ¿Sí? Venga, claro que oímos. ¿Sí? Ah, fenomenal. Perfecto. Pues os cuento un poquito porque además, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones con vosotros de que desde... Bueno, perdona, soy Silvia de Singular. Singular, hola Silvia. Está en desarrollo de software. Y bueno, pues al final el mundo IT está muy familiarizado con el teletrabajo, pero no al 100%.
de forma que nosotros desde People lo que hemos hecho es hacer un seguimiento semanal en el que nos hemos dividido entre las 10 personas de España, pues los diferentes trabajadores, para ir haciendo pues o bien cafés online, o bien one-to-one, o pequeñas incluso conversaciones por Hangouts para saber un poquito, tomar el pulso a cada uno y poder ir anotando las preocupaciones que tienen. Y de cara al desayuno que hacíamos antes los viernes, en el que iba toda la empresa de forma presencial, pues ahora lo hacemos también por Zoom. Es un desayuno online donde aprovechamos y tratamos de solucionar pues esas dudas, bien por cara del country manager o incluso del CTO, para que sea más visible esa respuesta. Oh, te hemos silenciado. Gran conversación, muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias por aportar, que siempre estáis vosotros en primera línea haciendo cosas innovadoras, y muchas gracias por compartir. En esta línea es interesante si compartís iniciativas que hayáis puesto en marcha en estos meses que han quedado que han llegado para quedarse, ¿no? Que veis que están funcionando, que realmente están enganchando a la gente y que se van a quedar, ¿no? Incluso decíais antes, somos los empleados los que estamos impulsando. Y hay veces que nacen de los equipos, de los empleados, estas iniciativas. Yo no sé si incluso algunos de los que habéis participado que os hayáis quedado ahí un poco con la palabra, si alguien quiere matizar. Sí, Alexandra está pidiendo nuevamente la palabra. Sí. Dale, Alexandra. Buenas. Sí, lo que comentabais, cosas que han venido para quedarse. Yo trabajo como responsable de comunicación, pero también como directora de cuentas, y el tema de las reuniones por videollamada nos hemos dado cuenta que son mucho más efectivas, e incluso el equipo estamos empezando a volver a la oficina poco a poco. Incluso dentro de la oficina está en la oficina en silencio. Seguimos hablando por los mismos canales de comunicación que estábamos probando ahora con el estado de alarma y el teletrabajo. Es decir, desde luego ha venido para quedarse, y creo que a todos nos adaptamos. A todos nos adaptamos enseguida en cuanto veamos que funciona y que funciona bien. Yo creo que eso es lo que hay que transmitirle a la gente, que no pasa nada, todo se aprende y a todo se adapta uno, y ya veréis cómo enseguida os cogéis. Tenemos David Gómez de Repsol, creo que nos quería comentar algo. Raúl, David, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues me ha llamado muchísimo la atención. Sí quería contar desde la experiencia de mi empresa, porque estoy en una empresa que supuestamente es una empresa, una petrolera, que no tendría que hacer mucho por digitalizarse porque lo que vende lo tiene ya, digamos, metido. Y ante esta situación resulta que ha sido una de las pioneras, o que yo he visto que es una de las pioneras en cuestión de teletrabajo. O sea, al día siguiente que empezamos el confinamiento, todos los empleados estábamos teletrabajando porque llevábamos 12 años de experiencia en teletrabajo. Yo concretamente llevaba solo 3 años, pero la empresa llevaba 3 años 12 años de experiencia, y no ha resultado nada difícil. O sea, quitando determinados puestos que pueden ser de comerciales o de gente que está en producción, que eso es indudablemente que son trabajos físicos, la gente de oficina tiene ahora el problema más para incorporarse a la oficina que para incorporarse al teletrabajo. Nos resultó más fácil el teletrabajo que la vuelta al cole, muchísimo más. Y ahora tenemos que hacer un desescalado más difícil que el propio confinamiento. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una cosa, si alguien se anima, yo veo que va levantando más la mano la gente y hay gente que quiere participar. Me gustaría si alguno de vosotros nos puede compartir algo que sucede mucho en estas conversaciones que abrimos con las empresas y con los empleados y en las que trabajamos este tipo de procesos de transformación y de win-win. Y es que alguna de esas cosas que los empleados están pidiendo, hay veces que no se pueden hacer, ¿vale? Y en momentos complicados como estos a veces también. En ocasiones es porque no encaja con nuestra cultura o con las prioridades de negocio. Y una parte súper importante que nosotros vivimos en esos procesos es ser capaces de ser asertivos, de tener un liderazgo fuerte. Los líderes también entran en esas conversaciones, en esos talleres en los que trabajamos, y ahí se dan esas conversaciones poderosas en las que a veces hay que decir, oye, esto que estás pidiendo no encaja con nuestra cultura o no entra en las prioridades de negocio y de momento no se va a poder hacer, ¿no? También hay que saber decir que no y buscar otras maneras de encontrar ese gana-gana y no solamente respondiendo a lo que pide la gente, ¿no?
Si tenéis alguna experiencia en ese sentido, encantados de oírla. Entre tanto, María, yo creo que Raúl también quería compartir algo antes. Sí, dale, dale, Raúl, si quieres continuar con lo que... Dale. Os sigo un poco por el chat. Sí, pero no se le oye, Raúl. No teníais... Está con mute, yo creo. No sé si estará por aquí nuestra amiga Ana Gago de AXA. Teníamos también a Rico, que también quería participar. ¿Os animáis a contarnos alguna iniciativa? Iberia. A ver, yo si queréis os comento, ya que nadie se anima, yo os comento lo que nosotros tenemos un proyecto muy chulo que es la oficina del futuro, ¿vale? Este proyecto, bueno, pues el título que le hemos puesto yo creo que lo dice un poco todo, ¿no? De 2 meses y medio, 3 meses hacia acá ha cambiado todo el escenario. A nivel de personal, a nivel de trabajo físico, a nivel de ubicaciones, ya veo que me ponéis el minuto. La verdad que es súper interesante porque estamos trabajando, nos hemos dado cuenta que a lo mejor no tiene mucho sentido bueno, lo que son nuestras instalaciones, ¿no? El tener esas instalaciones tan gigantescas para a lo mejor convertirlas en salas de reuniones mucho más cómodas, multifuncionales, que no se pierda esa relación personal tampoco, porque es vital, o sea, la parte digital está súper bien, pero las relaciones humanas sí o sí tienen que seguir existiendo. Entonces, que a lo mejor semanalmente se convoque el departamento en reuniones, pero que sean oficinas más modulares. Nosotros tampoco nos encontramos con una oficina muy cómoda en el puerto. Somos la central y parece que tenemos la oficina desde 1772, ¿no? Que es cuando se fundó la compañía. O sea que con eso os lo digo un poquito todo. Y creo que vamos a aprovechar para todo esto, para analizar el personal, quién quiere volver, quién no. Estamos en un periodo en el que yo creo que es vital el ver un poco el termómetro de la compañía, ¿no? De saber qué es lo que piensan nuestros empleados, quién estaría dispuesto a volver, en qué condiciones y de qué forma, ¿no? Intentar evitar las imposiciones, pero sí que sea una cosa consensuada, ¿no? Entre ambas partes. Y bueno, pues ya os digo que estamos en incipiente, o sea, es un proyecto. Muchas gracias, Eduardo, por seguir compartiendo iniciativas. Muchísimas gracias. Esto del cronómetro es como lo que ha pasado con el teletrabajo y las reuniones virtuales. O sea, si nos proponemos contar algo en un minuto, somos perfectamente capaces. Igual que estamos viendo que podemos tener reuniones de 30 minutos súper eficientes. Y en esto nos está ayudando mucho lo que estamos viviendo, ¿no? Como decía antes Alexandra, estamos viviéndolo que sí se puede hacer, ¿no? De hecho, Alexandra estaba levantando de nuevo la mano. Dale si quieres. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Eduardo. Habrá ahora que ponerse en esa situación de ver quién realmente no está a gusto volviendo y quién lo está deseando. Y hay que escuchar a ambas partes porque ambos tienen su experiencia personal. Bueno, todos mis compañeros que han tenido que estar con sus hijos trabajando mientras les ayudaban con los deberes, bueno, que os voy a contar. Yo he tenido la suerte de no estar en esa situación, pero ha habido muchos que han tenido que estar así. Y es verdad, muchos están deseando volver y otros están deseando quedarse. Y ese va a ser el gran reto, aunarlos porque hay que escuchar tanto lo que dice el empleado como lo que comentaba Mario de lo que la empresa quiere, ¿no? Tiene la empresa todo el derecho a decir, como empresa somos así, queremos seguir siendo así y la idea es que todos estemos felices y contentos en nuestro puesto de trabajo, bien sea de una forma o bien de otra. Se puede llegar a acuerdos y si no se puede llegar, tan amigos. Buen resumen. No sé si hay alguien aquí. Ahí, Banco Sabadell, Gaby, que sí, creo que la teníamos por aquí, que no sé si ha llegado a participar y también está... decir justo, ¿qué opina el sector financiero? ¿Cómo estáis abordando? Hola, perdón. Es que esto
me interesa mucho escucharlos porque nosotros estamos en un periodo distinto, ¿no? En la pandemia. En México apenas estamos todavía en la interacción de equipos de manera digital, que chistosamente en México somos un banco 100% digital y aún así la interacción entre colaboradores digitalmente era todavía un poco parca, ¿no? Un poco lenta. Pero bueno, la pandemia nos llevó a tener una ejecución mucho más hábil en los canales, ¿no? Como bien dicen, a tener una manera más ágil de conversar, así de manera digital, con tiempos, con reuniones mucho más planeadas, etcétera. Entonces, ahora nosotros apenas vamos a empezar en esta nueva normalidad, en la que vamos a ver esto de los nuevos colaboradores, cómo se adaptan, quién está contento, quién se siente motivado, cómo lo perciben y cómo empezamos a generar estas dinámicas, ¿no? Para que la gente se sienta a gusto en el trabajo y obviamente se generan mucho mejores proyectos y se generan mucho mejores sinergias. Pero nosotros apenas estamos en esta primera etapa. Ok, estupendo. ¿Alguien más se anima a compartir alguna cosita? No sé si hay alguien levantando la mano. Lo veo por aquí. A ver. Que sepáis que después de esta mini conversación que hemos tenido, en la que hemos intentado un poco recoger vuestras iniciativas, publicaremos un pequeñito artículo con las conclusiones, con las cosas que nos habéis contado. Os lo mandaremos, por supuesto, en primicia y bueno, contándoos un poco cuál es la visión desde la que lo abordamos, ¿no? Esto ha sido un pequeño aperitivo de lo que al final pretendemos provocar casi en las compañías, ¿no? Que haya esta conversación donde todo el mundo podamos de verdad participar en esa construcción de la nueva experiencia. Sí, y sobre todo algo que es más difícil de replicar aquí, que es súper importante, y es que esta conversación que abrimos en la organización y que es clave para hacer ese primer entendimiento, esa conexión y declarar que lo que buscamos son momentos de win-win y aspectos culturales de win-win que nos enganchen a todos con el proyecto de empresa. Una vez abierta esta conversación, que como digo tiene mucho de gestionar con asertividad, con liderazgo, con transparencia, no os podéis imaginar lo enormemente constructivas que son estas sesiones en las que de verdad se puede enganchar a todo el mundo cuando le das la oportunidad a la gente de formar parte del proyecto, de hablar las cosas claras. La gente también entiende un no cuando no se pueden hacer las cosas, si se explican, si se debaten. Es tremendo el poder que tiene. Hemos estado muchos años trabajando en transformación cultural y encontrándonos con esa gran barrera de enormes proyectos y muchísimas resistencias porque definimos una cultura, la declaramos y le decimos a la gente, y ahora tienes que actuar así, ¿no? Y la gente no lo hace, pues si no quiere no lo hace, porque tiene que verle un beneficio también, tiene que ver una manera en que eso enganche con su propósito, con sus aspiraciones. Entonces, es absolutamente fundamental, algo muy bueno que nos ha traído metodológicamente toda esta ola de experiencia de empleado, es estas metodologías de pues, tipo design thinking que utilizamos mucho y tipo agile que también vamos incorporando en determinadas organizaciones, en las que es conversación, es colaboración, es co-construcción y es de verdad meternos juntos a trabajar, remangarnos juntos a trabajar por la empresa. Es tremendamente poderoso y tremendamente diferente a lo que hemos vivido durante años en transformación cultural, de verdad. Y sobre todo, lo que decía que es menos fácilmente replicable hoy aquí es la parte de acción. Una vez abierta esta conversación, lo que generamos es acción. Esas conversaciones están orientadas claramente a soluciones concretas y a poner a la gente a trabajar. De aquí salen grupos de trabajo en los que, dependiendo de la organización, se forman grupos más agile, más SWAT, más squads, o en culturas más tradicionales vamos poco a poco introduciendo esos principios, pero equipos de trabajo empoderados con los propios empleados que han participado en esa discusión, que también participan en la implantación, y es tremenda la implicación que se consigue, las mejoras que se consiguen, que se ponen en marcha y cómo vamos avanzando muchísimo, ¿no? Esa parte de acción es lo que se generaría a partir de este panel que hemos visto, a partir de esta primera discusión. Se empiezan a generar equipos de trabajo, ya digo, con un enfoque muy ágil y más en los tiempos que vivimos, en los que hay que ser muy prácticos, que el contenido de esas mejoras que salen, lógicamente hoy en día están más centrados en temas que nos surgen a todos, como recuperar la cuenta de resultados, como redefinir la manera en que trabajamos en remoto, en que la gente puede trabajar desde su casa. Estamos centrados, lógicamente, en las prioridades del negocio de hoy, porque así tiene que ser. Pero
también se puede conseguir que la gente se enganche con eso y que el mismo proceso de trabajo suponga un aumento del engagement y que la gente se implique a tope, ¿no? Eso es lo que vivimos, esa es la invitación de verdad a que esta manera de trabajar pues da muy buenos resultados y ya lo estábamos viendo desde todo el año pasado, pero ahora mismo tiene más sentido que nunca, ¿eh? Por eso la invitación final que os hacemos, ya porque llegamos un poco al tiempo y por respetar vuestras agendas, es esta, ¿no? ¿Quieres que te ayudemos a generar en tu empresa la gran conversación? De verdad que se puede y de verdad que hay que poner el acento en abrir ese espacio de conversación para generar acción, para ser muy prácticos porque es lo que el negocio necesita de nosotros este año por lo menos.